Durante años, mi vida fue un ciclo interminable de esfuerzo sin recompensa. Despertaba cada mañana con la esperanza de que sería el día en que las cosas cambiarían, pero siempre terminaba derrotado. Trabajaba sin descanso, sin mirar atrás, pero mis esfuerzos parecían ser inútiles. El éxito nunca llegaba y la frustración me devoraba poco a poco. Sentía que estaba atrapado en un laberinto sin salida, como una sombra que nunca lograba alcanzar la luz. Las noches se convirtieron en mis únicas compañeras. Allí, frente a la pantalla del ordenador, luchaba por hacer avanzar mi negocio. Sin embargo, las ventas no aumentaban, los clientes no llegaban y el dinero nunca era suficiente. Cada vez que pensaba que estaba cerca de lograr algo, el destino me arrebataba todo. Me sentía perdido, sin rumbo, incapaz de cambiar mi suerte. Una noche, después de otra jornada de fracasos, la desesperación me superó. Estaba agotado, tanto física como emocionalmente. El sueño me alcanzó, pero antes de que pudiera cerrar los ojos, escuché una voz, suave pero clara, como si viniera de las entrañas de la oscuridad. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea para tener lo que siempre has deseado? La voz parecía resonar en mi mente, como un susurro insidioso. No sabía de dónde venía, pero la sentí dentro de mí, como una llamada de algo mucho más grande, algo que estaba más allá de mi comprensión. No respondí de inmediato, pero la voz insistió. Todo lo que tienes que hacer es pedirlo, y a cambio, solo un precio. Uno que no podrás evitar. El miedo se apoderó de mí, pero la tentación fue más fuerte. ¿Qué era lo peor que podría pasar? Si este trato pudiera darme lo que tanto deseaba, si finalmente me liberara de esa carga interminable, ¿realmente importaría el precio? ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sin pensar en las consecuencias. La respuesta fue inmediata, casi como si hubiera estado esperando esa pregunta. Solo firma el pacto. El destino será tuyo. Una sombra apareció frente a mí. Era la figura de un hombre, alto, vestido con un traje oscuro, cuyos ojos brillaban con un poder inquietante. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no mostraba ni bondad ni compasión. Extendió su mano hacia mí. En su palma, un papel antiguo brillaba con una luz propia, la tinta escrita de manera extraña, como si se moviera sobre el pergamino. Sin pensarlo más, tomé la pluma que me ofreció. Mi mano temblaba, pero el deseo de cambiar mi vida era más fuerte que el miedo. Firmé. Y en ese momento, el aire se volvió más denso, la habitación pareció oscurecerse. Sentí una presencia abrumadora que me rodeaba, como si todo el universo se hubiera detenido por un segundo. El trato estaba hecho. El diablo había cumplido su promesa. Desde aquella noche, todo cambió. Al principio, no entendía cómo, pero sentí un cambio inmediato. Era como si una energía nueva hubiera invadido mi cuerpo. Cada paso que daba parecía más seguro, cada decisión que tomaba más certera. Las ideas llegaron con una claridad que jamás había experimentado, como si una fuerza superior estuviera guiando mis pensamientos, empujándome a actuar de maneras que antes me habrían aterrorizado. El primer gran golpe fue en mi negocio. En cuestión de días, todo comenzó a despegar. Los clientes comenzaron a llamar, los pedidos se multiplicaron y el dinero que tanto había deseado empezó a fluir. No solo eso, sino que las oportunidades parecían surgir de la nada. Aquella puerta cerrada que llevaba años golpeando se abrió por completo, y mi nombre comenzó a resonar en los círculos de gente poderosa. Los contactos correctos, los inversionistas, las colaboraciones, todo lo que alguna vez había soñado se materializaba frente a mis ojos. Mis amigos, que antes me veían como un perdedor, comenzaron a mirarme con envidia. Algunos incluso me pedían consejos, pero, en el fondo, sabía que no podía compartir lo que realmente había sucedido. No podía contarles que todo esto se debía a un pacto con algo mucho más oscuro. Algo que me había dado todo lo que deseaba, pero ¿a qué costo? Cada noche, cuando me acostaba, esa sensación de inquietud volvía.
Era como si alguien estuviera observándome, esperando algo. Me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, pero nunca veía nada. A veces, escuchaba susurros en la oscuridad y aunque no podía entender lo que decían, el tono de la voz era claro, me llamaba. Un par de semanas después, algo comenzó a cambiar. Las personas que me rodeaban empezaron a comportarse de manera extraña. Algunos amigos dejaron de llamarme y otros se volvían demasiado sumisos, como si dependieran completamente de mi aprobación. Hubo ocasiones en las que me encontraba en reuniones de negocios y alguien me miraba con miedo, como si temiera lo que yo pudiera hacer. Esa sensación de poder y control, que al principio me pareció tan atractiva, ahora comenzaba a sentirse como una carga. Una noche, cuando estaba trabajando hasta tarde, la misma sombra que había firmado el pacto se apareció nuevamente. Esta vez, estaba en mi oficina, parado frente a mi escritorio, observándome en silencio. «No has cumplido con todo lo que te he pedido», dijo la figura, su voz profunda y resonante, como si viniera de un abismo lejano. Intenté mantener la calma, pero el miedo me invadió rápidamente. «¿Qué más quieres de mí?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Has tenido lo que querías, pero debes entender que todo en este mundo tiene un precio. Te he dado riqueza, poder y control, pero tu alma, tu humanidad, eso es lo que quiero. El pacto no está completo hasta que tú me lo entregues». Un escalofrío recorrió mi cuerpo y la sensación de presión aumentó. La figura se acercó, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. «No, yo no quiero esto», balbuceé, sintiendo la desesperación asomarse. «¿Lo dices en serio?», dijo con un tono burlón. «¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que te he dado? Lo que ahora posees no fue gratuito. Cada acción que tomas, cada paso que das, te lleva más cerca de lo que realmente soy». Intenté alejarme, pero una fuerza invisible me mantenía atrapado en mi silla. Mi mente comenzaba a nublarse, como si no pudiera pensar claramente, como si esa presencia estuviera controlando mis pensamientos. «Te he dado todo lo que pediste», continuó. «Pero nada viene sin un precio. ¿Vas a aceptar lo que te corresponde? ¿O seguirás huyendo de lo inevitable?». De repente, un recuerdo me atravesó la mente, la vida que llevaba antes de hacer el pacto. La pobreza, la lucha constante, la desesperación. ¿Era tan malo tener lo que siempre había deseado? ¿Realmente estaba dispuesto a renunciar a todo lo que había alcanzado solo para recuperar mi alma? Unos días después, los efectos de mi decisión se hicieron más evidentes. A pesar de mi éxito, sentía que algo se estaba desmoronando. Me volvía más irritable, mis relaciones personales se estaban deteriorando y las personas que antes me apoyaban comenzaban a alejarse, como si una sombra de desconfianza los estuviera envolviendo. No entendía qué estaba sucediendo. Recibí una llamada de un amigo cercano que había notado mi cambio. «Algo no está bien contigo, amigo. Me preocupas», dijo, con una voz llena de preocupación. «Eres diferente. Como si te hubieras convertido en algo, otro». Colgué la llamada con rapidez. ¿Era eso lo que sucedía? ¿Me había convertido en alguien diferente? ¿Había perdido lo que me hacía humano? Esa noche, cuando volví a casa, me encontré con la figura nuevamente. Estaba esperando en la oscuridad, en la esquina de mi habitación, sus ojos brillando como antorchas. «El precio que pagas por todo esto es más alto de lo que crees. Cada vez que usas el poder que te he dado, te alejas un poco más de lo que eras. Pero tú elegiste. Ahora, ya no hay vuelta atrás». La idea de perder todo lo que había logrado me aterraba, pero la idea de perder mi alma era aún más aterradora. ¿Qué hacer cuando no hay salida? ¿Qué hacer cuando el precio por tenerlo todo es tu propia existencia? Ahora, cada noche, la figura me visita. Y cada vez, la misma pregunta resuena en mi mente: ¿lo que tengo ahora realmente vale el precio que he pagado? Pero, lo peor de todo es que, ya no sé si quiero volver atrás.
Las semanas pasaron y mi vida parecía deslizarse por un camino que ya no podía controlar. Cada vez que pensaba que había tocado fondo, descubrí que el abismo en el que me encontraba era mucho más profundo de lo que había imaginado. Los efectos de mi pacto con el diablo no solo afectaban mi cuerpo y mi mente, sino también a las personas que me rodeaban. Comencé a tener sueños extraños, sueños tan vívidos que sentía que ya no podía distinguir si estaba soñando o viviendo. En ellos, el diablo aparecía, siempre en su forma oscura y sombría, observándome desde las sombras, sonriendo con una expresión que no podía comprender. Sus ojos, como dos brasas ardientes, penetraban en mi alma, y cuando despertaba, sentía su presencia aún en la habitación, como si nunca se hubiera ido. Mi negocio, que ahora estaba en su punto más alto, me mantenía alejado de mi familia y mis amigos. Mis relaciones se volvieron superficiales, los lazos emocionales se rompieron lentamente mientras yo me sumergía más en el poder que me había otorgado. Mis antiguos amigos ya no me reconocían, mis empleados me temían y mi familia empezó a desconfiar de mí. No podía evitarlo. Cada vez que alguien me cuestionaba, había algo dentro de mí que me empujaba a mentir, a manipular, a utilizar el poder que había recibido para controlar las situaciones a mi favor. Las llamadas de mis padres y hermanos se convirtieron en algo incómodo. Ya no podía mirarles a los ojos sin sentir que les debía una explicación que no podía dar. Sabían que algo no estaba bien, pero sus preocupaciones se ahogaban en el ruido del éxito que me rodeaba. ¿Acaso valía la pena todo ese poder? ¿La riqueza? ¿El control? Nada de eso me traía paz. La felicidad era una máscara, y yo me estaba perdiendo detrás de ella. Una tarde, al regresar de una reunión importante, mi mente estaba nublada, las voces del trabajo y la presión de cumplir con las expectativas de todos resonaban en mi cabeza. Entré a mi apartamento, y cuando apagué la luz, lo vi nuevamente. La figura del diablo estaba ahí, de pie en medio de la sala, esperándome. No había necesidad de palabras. Ya sabía lo que venía. ¿Lo sientes ahora?, preguntó, su voz suave pero llena de poder. El vacío que te consume. La soledad que crece mientras más te adentras en este mundo que te he dado. Has cambiado, y cada vez más, tu alma se aleja de ti. Su presencia era insoportable. Sentí una presión abrumadora sobre mi pecho, como si toda la oscuridad del mundo se hubiera concentrado en una sola habitación. Te di lo que querías. Ahora, debes entregarme lo que te corresponde. Te he dado poder, pero nada es gratis. No olvides la promesa que hiciste. ¿Qué quieres de mí? Mi voz temblaba, pero mi mente se mantenía firme, como si algo dentro de mí aún luchara por resistirse. Tu alma. El precio ya está cerca. Todo lo que has logrado ha sido solo el primer paso, pero aún me perteneces. El contrato no está completo, y lo sabes, vas a huir ahora, vas a intentar rechazar lo que pedí de ti. El miedo se apoderó de mí. En ese instante, entendí que mi alma ya estaba irremediablemente atrapada. Me había dado a él, sin saberlo, sin comprender las implicaciones de mis deseos y de mis decisiones. Mi vida, todo lo que había querido, estaba atado a un precio que ahora se sentía inalcanzable. Los recuerdos de mi vida antes del pacto comenzaron a desvanecerse, como si fueran solo fragmentos perdidos en una niebla espesa. ¿Quién era yo realmente? ¿El hombre que una vez soñó con salir de la miseria? ¿O el hombre que ahora se veía atrapado en un ciclo del que no podía escapar? Estás cerca de ceder. Sé que lo sientes, dijo el diablo, acercándose más. Solo tienes que dar el siguiente paso. Todo lo que tienes que hacer es aceptar lo que te pertenece. En ese momento, sentí una presión aún mayor, como si algo invisible me estuviera arrastrando hacia él. La figura parecía crecer, y sus ojos ardían con una intensidad cegadora. Sin embargo, una pequeña chispa de resistencia comenzó a nacer en mí. ¿Había algo dentro de mí que aún podía luchar contra esto? ¿Podía volver atrás? ¿Podía encontrar una salida? De repente,
una idea loca cruzó mi mente. Quizás si lograba rechazar su influencia, podría escapar de su trampa. Quizás si me liberaba de todo lo que me había dado, podría recuperar mi alma. Pero la duda me recorrió, ¿era demasiado tarde para arrepentirse? ¿Podría revertir lo que ya había hecho? ¿A qué temes, humano? La voz del diablo resonaba en mis oídos, su tono burlón. Ya has dado todo. No hay vuelta atrás. El precio siempre llega. Es la ley universal. Intenté pensar, intenté recordar algo de mi antigua vida, algo que pudiera sostenerme, algo que me diera fuerzas para enfrentar esta oscuridad. Pero todo lo que veía era poder, dinero, éxito. Y la presencia de él, que me envolvía cada vez más. Mis pensamientos se mezclaban. La confusión era total. Entonces, en el instante más oscuro, sentí una mano en mi hombro. No era la del diablo. Era una mano familiar, cálida y reconfortante. Miré hacia atrás y vi a mi hermano, que había llegado en el momento menos esperado. Te perdí, ¿verdad?, me dijo, con tristeza en sus ojos. Pero todavía puedo salvarte. No todo está perdido. Sus palabras me atravesaron como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Pero el diablo no se quedó quieto. Su risa retumbó por la habitación y su forma se distorsionó, mostrando una furia aterradora. Crees que puedes escapar, pero eres mío, ya me perteneces, gritó con furia. Y entonces entendí. No era solo una lucha por el poder o el dinero. Era una lucha por el alma misma. Y no sabía si tenía la fuerza para ganar. La presencia del diablo se intensificó, su figura oscura creciendo hasta llenar la habitación, como si la misma esencia de la oscuridad hubiera tomado forma. Sentí una opresión tan fuerte en el pecho que apenas podía respirar, y mis pensamientos se nublaban con cada palabra que salía de su boca. «Estás atrapado», rugió, su voz haciendo temblar las paredes. «Todo lo que has hecho, todo lo que has ganado, es solo mío. El precio que pagaste no tiene vuelta atrás. Tu alma es mía». Pero en el fondo de mi ser, una chispa de esperanza aún luchaba por no apagarse. Miré a mi hermano, que seguía allí, su rostro lleno de preocupación, pero también con un atisbo de determinación. La oscuridad que me rodeaba parecía querer devorarlo, pero él se mantenía firme, como si supiera que aún había algo que podía salvarme. «No tienes que hacerlo», dijo mi hermano, extendiendo la mano hacia mí. «Recuerda quién eres. Recuerda lo que realmente quieres». Su voz era tranquila, a pesar de la tormenta que se desataba a nuestro alrededor. Por un momento, todo se detuvo. El diablo permaneció en silencio, observando con esa mirada penetrante que sentía como un peso sobre mi alma. Pero mi hermano no se apartó, y por alguna razón, sus palabras comenzaron a hacer eco en mi mente. ¿Qué quería realmente? Había pasado tanto tiempo luchando por cosas que pensaba que me definirían: poder, riqueza, éxito. Pero en este momento, cuando todo parecía derrumbarse, me di cuenta de que había perdido lo más importante, mi humanidad, mi conexión con las personas que realmente importaban. Recordé a mis padres, aquellos sacrificios que habían hecho por mí cuando era joven, la calidez de mi hogar, las tardes en las que jugábamos juntos, sin preocupaciones ni ambiciones desmedidas. Recordé a mis amigos, aquellos que me habían apoyado, los que se habían alejado por el cambio que notaron en mí. Recordé las noches en las que soñaba con un futuro mejor, pero de una manera simple, genuina, sin necesidad de pactar con fuerzas oscuras. «Recuerda quién eres», insistió mi hermano, su mano aún extendida hacia mí. «No dejes que él te convierta en lo que no eres. Todavía hay tiempo». Era como si su voz fuera un ancla, una cuerda que me conectaba a la vida que había dejado atrás. Pero, al mismo tiempo, la figura del diablo crecía, y su risa era como un eco interminable que me arrastraba hacia lo más profundo de la desesperación. Sabía que no podía quedarme ahí, en ese limbo entre lo que era y lo que había permitido que me convirtiera. «¿Qué harás ahora?», la voz del diablo resonó en mi mente, burlona y llena de malicia.
¿Vas a dejar todo lo que has alcanzado por un simple recuerdo de lo que fuiste? ¿Crees que tus vínculos humanos pueden salvarte? El diablo se acercó, su figura oscura envolviendo todo a su paso. Sentí la tentación de ceder, de dejarme llevar por su poder, por la promesa de un futuro donde nunca más tendría que luchar. Pero al mirarlo a los ojos, vi algo más allá de su ira, vacío. Su sonrisa ya no era una sonrisa de victoria, sino de desesperación. Como si, por un momento, yo fuera el único que tenía el poder de detener todo esto. Todo esto es lo que tengo, dijo, su tono ahora sombrío. Y tú también lo tienes. El poder está frente a ti, pero el precio es tu alma. El aire se volvió pesado, como si la habitación estuviera siendo comprimida por una fuerza invisible. La figura del diablo continuaba su avance, pero algo dentro de mí comenzaba a quebrarse. Ya no podía soportarlo. Sentía el peso del poder, de la avaricia que había consumido mi alma, y una parte de mí quería liberarme de todo eso. Miré a mi hermano una vez más. Y por primera vez en mucho tiempo, no vi una figura distante, sino alguien que, al igual que yo, había sido parte de mi vida, alguien que aún creía en mí, que me amaba a pesar de todo lo que había hecho. Con una respiración profunda, volví a mirar al diablo, que ya estaba a solo unos pasos de mí. No, susurré, con una firmeza que no sabía que aún poseía. Ya no quiero esto. El diablo se detuvo, su mirada llena de incredulidad. Parecía que nunca había escuchado esas palabras antes, como si todo lo que había hecho no pudiera ser revertido por algo tan simple como la voluntad humana. ¿No quieres lo que te ofrecí? Su voz sonó casi vacía, como si el poder que me había dado ya no fuera suficiente. ¿Acaso prefieres volver a ser nada, a vivir una vida sin poder? Pero no lo era. Yo ya no deseaba su poder, su control. Estaba cansado de la mentira que me había vendido. Estaba cansado de la vida vacía que había construido, de la falta de autenticidad, de la desconexión. Mi alma, aunque marcada, aún era mía, y eso era lo único que importaba. Mi hermano se acercó lentamente, y esta vez, no solo era un salvavidas para mí, sino también para él. No estás solo, me dijo en voz baja. Nunca lo estuviste. El diablo no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su silencio era la respuesta más clara que podría haber recibido. El miedo que me había causado durante tanto tiempo se desvaneció, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control, que podía elegir. Pero algo dentro de mí sabía que no sería fácil. Nada sería lo mismo después de esto. Sin embargo, la batalla no terminó ahí. Sentía que todo se desmoronaba, que algo estaba por quebrarse en el aire, pero la única certeza era que ya no estaba solo. No podía predecir lo que sucedería, ni qué consecuencias tendría mi decisión. Pero lo que sí sabía era que estaba listo para enfrentar lo que viniera, sin importar el costo. Lo único que deseaba ahora era la libertad de recuperar lo que había perdido, de salvarme de la oscuridad que me había tragado. Sin saberlo, el final de mi historia estaba más cerca de lo que pensaba, pero aún no podía ver cómo terminaría.